Buenos días, distinguidos estudiantes. Espero que se encuentren de maravilla. Sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje donde estaremos explicando y analizando la oración. Esta es una de las estructuras más importantes dentro de la comunicación y es definida como un contiguo de palabras cuya estructura está constituida de sujeto y predicado y un verbo, mismos que le otorgan a esta sentido completo por sí sola. Las oraciones tienen dos clasificaciones: oraciones simples, que tienen una sola forma verbal y un solo predicado, y oraciones compuestas, que están constituidas por más de un predicado. Como vimos anteriormente en la definición de oración, las oraciones se clasifican en sujeto y predicado. El sujeto, a su vez, se clasifica en las siguientes estructuras: en núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Desde ya, como su maestra, les exhorto que deben estudiar bien este contenido, pues representa un apoyo esencial para entender lo que vendrá a continuación. Por otro lado, dentro del predicado, podemos encontrar el núcleo verbal, el objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. He aquí una imagen muy puntual sobre los tipos de complemento circunstancial, sus abreviaturas, las preguntas para reconocerlos y ejemplos. Ha llegado la hora de realizar el análisis sintáctico de las oraciones. En primer lugar, de la oración simple. Aquí tenemos la oración: Pedro, mi sobrino, estuvo aquí ayer. Lo que primero debemos identificar es dónde está el sujeto y dónde está el predicado, los cuales están marcados, el primero, que es el sujeto, por un sustantivo, un pronombre o un nombre propio, y el predicado por un verbo. Siendo así, Pedro representa el núcleo del sujeto y estuvo el núcleo verbal. Ya que hemos delimitado ambos componentes, primero analizamos el sujeto y luego el predicado. Ya dijimos que Pedro representa el sujeto, pero ¿y mi sobrino? ¿Qué representa? Si recordamos lo anterior sobre el sujeto, había un elemento denominado aposición, el cual decía que aclaraba algo sobre el mismo sujeto y estaba entre comas. Entonces, mi sobrino es una aposición. Ya que culminamos con el sujeto, vamos a trabajar en el predicado. Dijimos que estuvo representa el núcleo verbal. Entonces, las palabras aquí y ayer, ¿qué representarán? Si tomamos en cuenta la imagen de los complementos circunstanciales, tendremos la respuesta a esta pregunta. Entonces, Pedro, mi sobrino, estuvo, ¿dónde estuvo? Aquí. Entonces, este es un complemento circunstancial del lugar. Y Pedro, mi sobrino, estuvo aquí, ¿cuándo estuvo aquí? Ayer. Vendría siendo un complemento circunstancial de tiempo. Y así hemos resuelto la primera. Ahora vamos a identificar sobre quién se está hablando en la oración. Aquí me dice que están hablando de Juana y que están diciendo que Juana tiene algo. A ver, entonces ya tenemos el sujeto y el predicado. Hemos dividido la oración, donde Juana representa el núcleo del sujeto y tiene es el verbo conjugado y se denomina núcleo verbal. Entonces, ¿qué tiene Juana? Juana tiene muchos, eso me suena a complemento circunstancial de cantidad, porque está hablando de muchos y dice que tiene muchos hijos. Entonces, la acción del verbo recae directamente en la palabra hijos y vendría siendo un objeto directo. Ahora ha llegado el momento de trabajar la oración compuesta. Estas oraciones compuestas se dividen en tres grandes grupos: oraciones coordinadas, oraciones subordinadas y oraciones yuxtapuestas, las cuales a su vez se subdividen en categorías más pequeñas.
las cuales deben estudiar de manera cautelosa. Cuando analizamos de manera sintáctica una oración compuesta, debemos determinar qué tipo de oración es. En este caso, estaremos trabajando con la coordinada y el nexo y, que está en medio de ambas preposiciones, de la preposición 1 y de la preposición 2, nos permite identificar que es copulativa. Ya que logramos identificar cada preposición, ahora es momento de trabajar con la primera preposición, como anteriormente lo hacíamos con la oración simple. Tenemos que Juana es el sujeto, cuidará es el núcleo verbal, que a los niños es el objeto directo, porque es sobre quienes recae directamente la acción del verbo. Entonces, en la segunda preposición tenemos que tú es el núcleo del sujeto, limpiarás es el núcleo verbal y la casa es el objeto directo porque es sobre quien recae nuevamente la acción del verbo. Ahora tenemos la oración compuesta subordinada y fácilmente podemos identificar que es de tipo adjetiva por el nexo el cual. Entonces, ya que tenemos dividida por medio del nexo la preposición 1 y la preposición 2, ahora vamos a analizarla tal cual hacemos con la oración simple. Sería así que Lucía es el sujeto de la primera preposición, tiene es el núcleo verbal y un dolor es el objeto directo porque la acción del verbo conjugado tiene recae sobre esta. Ahora tenemos en la segunda preposición la palabra no, que representa un complemento circunstancial de negación, la expresión la, que está sustituyendo el nombre nuevamente de Lucía. Recuerden, lo, las, los, las del objeto directo. Y finalmente, deja dormir es el núcleo verbal. Por último, tenemos el análisis sintáctico de la oración compuesta yuxtapuesta. Y podemos dividir ambas preposiciones gracias a el signo de puntuación, punto y coma, que tenemos aquí en medio de ambas preposiciones. De esta manera, en la primera tenemos que Laura es el sujeto, que fue es el núcleo verbal, al hospital. ¿A dónde fue? Al hospital, que es un complemento circunstancial del lugar, y como segunda preposición y núcleo del sujeto de esta tenemos a Julia. Pero luego de Julia tenemos una aclaración, que es la madre de Laura. Entonces, como está entre comas y está aclarando, es una aposición. Entonces sigue que estaba, es un verbo y es el núcleo verbal de la segunda preposición. Y explica cómo estaba, o sea que enferma y es un complemento circunstancial de modo. Recuerda que la práctica hacia el maestro y el estudio nos dará un mejor resultado y un mejor aprendizaje.